Tu Salud, Nuestra Prioridad. Queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes e invitarles para que se queden en frecuencia con nosotros. Y es viernes, vamos a estar desarrollando un tema muy interesante y queremos pedirles pues que si ustedes tienen alguna inquietud acerca de la temática que vamos a estar abordando en esta mañana, pues que puedan reportarse con nosotros a través del 82 36 49 18 o bien a través del 80 o a través de nuestras líneas convencionales, el 22 78 44 49 y el 22 78 44 50. Esa es la información de contacto de Radio Bautista, su voz de esperanza. La mañana de hoy está con nosotros nuestro especialista, el doctor Francisco García. Él es ortopedista de nuestro hospital y con él vamos a estar conversando. Nos va a estar explicando por qué ocurren con frecuencia las fracturas en la infancia, qué hacer en caso de una emergencia y también cómo prevenir, ¿verdad? Cómo prevenir lesiones en nuestras niñas y niños. Ellos que a veces o por lo general nunca están quietecitos, ¿verdad? Siempre andan de un sitio a otro y con muchas actividades. Entonces queremos abordar esta temática muy interesante. Quiero darle la bienvenida al doctor Francisco García Serrano, ortopedista pediátrico de nuestro Hospital Bautista. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer, ¿verdad?, estar con ustedes y compartiendo con nuestra población. Cómo no, muchísimas gracias por venir esta mañana acá a Tu Salud, Nuestra Prioridad y compartir con los padres y madres de familia que de pronto en una situación de estas pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces recuerden nuestro WhatsApp, el 82 36 49 18. Bienvenido, doctor, una vez más. ¿Por qué los niños, nuestras niñas, suelen tener más fracturas que los adultos o nosotros ya en una etapa mayor? ¿Por qué ellos son más propensos? Muy bien, en realidad pues los niños no son más propensos, ¿verdad?, que los adultos. Lo que ocurre es de que en determinado momento, cuando aumenta su actividad física, entonces es cuando se nos presentan, ¿verdad?, las fracturas. Sin embargo, podemos tener fracturas desde el nacimiento. Podemos tener, por ejemplo, traumas durante el parto o durante la cesárea, en el momento, ¿verdad?, de la extracción, cuando, por ejemplo, tenemos bebés que son grandes o bebés que vienen en una posición anómala. Ok. Entonces, podemos tener fracturas desde el nacimiento. De hecho, pues los niños se fracturan menos que los adultos debido a, como vamos a ver pues más adelante, las características que tienen los huesos de los niños, que son capaces de absorber más energía que el hueso de los adultos. Ok, entendido. Entonces, hablamos de fracturas en nuestras niñas y niños. ¿Cuáles serían los tipos más comunes, los tipos de fractura más frecuentes que se presentan? Ok. Cuando hablamos de fractura, ¿verdad?, siempre tenemos que definir una fractura. Una fractura es que haya una, le llamamos nosotros solución de continuidad, es decir, una pérdida de la continuidad del hueso, sea completa o incompleta. Lo que a veces a algunas personas, algunos pacientes refieren y dicen, no era fractura, era una fisura, no es verdad lo correcto. Fractura es que siempre hay una lesión en las paredes del hueso, sea completa o sea incompleta. Entonces, podemos tener fracturas más frecuentemente en la zona de la muñeca y la zona del antebrazo. Esto porque, en general, el niño que se fractura debido pues a una caída y entonces cayó apoyándose en el piso con las manos o con una sola mano. Entonces se fractura la zona de la muñeca en el hueso del radio y en el cúbito. También mediante un mecanismo indirecto, cuando nosotros tenemos ese tipo de apoyo durante la caída,
se puede fracturar la zona en el codo, en la zona del húmero. Esa fractura le llamamos fractura supracondilia Mm, y esta es la segunda fractura pues más frecuente. ujú. Ya pues en menor medida hay más fracturas en la zona del tobillo y en la zona de lo que son las clavículas. Ujú. Ok, estamos conversando esta mañana con el doctor Francisco García Serrano, él es ortopedista pediátrico de nuestro Hospital Bautista y con él estamos abordando el tema de fracturas, ¿verdad? En nuestras niñas y niños. Doctor, a propósito, bueno, siempre he escuchado o por lo general he escuchado ese tipo de expresiones que son fisuras, no son fracturas. ¿Cómo saber, cómo puede un padre, una madre de familia darse cuenta si realmente existe una fractura? ¿Tiene que ser, es algo visible o tiene que ser producto de de un examen, de un análisis? Es una pregunta importante. Cuando un niño se fractura, por ejemplo, en la zona de la muñeca, Ujú. uno no puede percibir, ¿verdad?, que hay una fractura porque no hay deformidad. Sí. A veces, como hay niños que tienen la característica de que tienen un aumento de volumen porque ellos tienen más grasa subcutánea que nosotros los adultos, Ujú. entonces uno los mira un poco rellenitos, entonces uno no va a observar deformidad. Entonces, sí, lo que siempre nos debe llamar la atención es que si vemos un poco inflamado y si vemos que hay dolor Ujú. exclusivamente ahí en determinada zona, Ujú. entonces es imperativo que nosotros debemos de realizar una radiografía, Ujú. porque en las fracturas en esa zona en general son incompletas Ok. y debido a que son incompletas, entonces no vamos a ver una deformidad como tal. Al mismo tiempo también acá en el hueso, esta es una tibia de un adulto, por ejemplo. Ujú. La tibia del niño uno puede tener una fractura por un mecanismo que le llamamos torsión, que es cuando un niño se cae y hace rotación ahí en la pierna. Entonces, este tipo de fracturas hacen de que sean oblicuas y como tenemos en la pierna el otro hueso, que es el peroné, entonces no vamos a percibir igualmente deformidad, pero sí podemos percibir siempre un poco de inflamación y Ujú. sobre todo el dolor. Entonces ahí tenemos nosotros ya una alta sospecha de que hay una fractura y Ujú. pues que debe de acudir a la unidad de salud con el niño para hacer el estudio radiológico correspondiente. Claro, y ya verificar, ¿verdad? Con los mecanismos adecuados, los procedimientos adecuados, realmente el impacto que tiene, ¿verdad? El golpe que se ha dado el niño o la niña y bueno, pues buscar una solución de la mano de un especialista. A propósito, ¿qué es lo que debe hacer un padre de familia, doctor? ¿Sería eso, acudir a la unidad de salud en caso de sospechar que hay una fractura? Porque de pronto vamos a buscar quizás cómo resolver en casa y a veces eso puede ser peligroso también. Sí, las manipulaciones en casa debemos de evitarla Ujú. si no es alguien, ¿verdad?, que esté capacitado Claro, en que tenga experiencia en fracturas. Antes existía y pues sigue existiendo, sí. aún en la ciudad, aún en la capital, los famosos sobadores o Ujú. hueseros que les decían en algunos lugares, en los cuales pues manipulaban a la extremidad del niño y lo sobaban y entonces eso lo que hace más bien es generar más reacción inflamatoria. Entonces, si tenemos más reacción inflamatoria, entonces podemos nosotros dañar los tejidos blandos del niño. Incluso podemos desarrollar complicaciones si hay mucha manipulación de sobadas en el antebrazo, por ejemplo, porque podemos desarrollar algo que se llama síndrome compartimental. Entonces las manipulaciones en casa, pues en la medida de lo posible deben de evitarse. A veces cuando hay fracturas desplazadas,
como les digo, personas con conocimiento pueden incluso hacer una inmovilización parcial. Eso Ujú. sí es recomendable, que hay gente ingeniosa que de repente inmoviliza en el antebrazo o la pierna con cartones, con cintas adhesivas o con algunos sujetadores. Y pues eso está bien, porque eso nos ayuda a mitigar el dolor mientras un niño llega a una unidad de salud. Ujú. Ok, como no, entendido, doctor. Siempre es importante que tengamos nosotros el cuidado adecuado, ¿verdad? Con nuestras niñas y niños. Recordemos que, de hecho, por la razón de su edad, precisamente porque son niñas y niños, van a estar un poco, tienen que ser sujetos, ¿verdad? De mayores cuidados y precauciones de parte de nosotros, los padres, o del tutor, la persona que queda a cargo de ellos. A veces no estamos los padres, pero pues hay alguna o tiene que haber siempre un adulto responsable, ¿verdad? Y saber tomar las medidas correctas para asegurar el bienestar de nuestras niñas y niños. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Estamos conversando con el doctor Francisco García acerca de las fracturas en niñas y niños. Son episodios bastante recurrentes, ¿verdad? Cuando a veces los niños practican algún deporte, cuando los niños de pronto andan haciendo algunas actividades físicas, e incluso en lo más cotidiano suelen presentarse estas situaciones, y estamos conociendo qué debe o qué puede usted hacer. Así que si tiene alguna duda, alguna inquietud, no duden en contactarse con nosotros al 82 36 49 18, nuestra línea de WhatsApp. Doctor, hablando ahora un poco acerca de la recuperación, ¿verdad? Como ya usted decía, a veces la solución es inmovilizar, es reducir el movimiento, pero ¿cuánto tiempo suelen demorar en sanar este tipo o las fracturas más comunes? Me imagino que dependerá de dónde se ha dado la fractura, pero en promedio, doctor, ¿hay algún dato? Sí, cuando nosotros tenemos niños menores de 6 años, Ok. la cicatrización del hueso, la consolidación es mucho más rápida. Entre menor edad tenga el niño, entonces va a ser todavía más rápido. Por ejemplo, en los bebés, cuando se fracturan la clavícula por alguna cuestión obstétrica, ellos cicatrizan en el lapso de 2 semanas, no hay pues ya ningún hueso ahí que se mueva. Ujú. En las fracturas más comunes que nosotros tenemos, como en la parte de la muñeca, en el radio distal y cúbito distal, la cicatrización pues en promedio está dada en un periodo de unas 4 a 6 semanas. Ok. Entonces, afortunadamente, la mayoría de los niños no es necesario realizarles cirugías. La mayoría pues se tratan de forma conservadora, con enyesados, a veces con férula. Sin embargo, tenemos un alto número de fracturas que, para que consoliden en una buena alineación, en una buena posición y evitar secuelas, deben pues operarse. Ujú. Por ejemplo, la fractura supracondilia, que es en la zona acá del codo, estas fracturas consolidan muy rápido. En promedio solo necesitamos una inmovilización de unas 3 semanas y pues ya en ese momento se ha dado la consolidación. Ujú. Otras fracturas, como por ejemplo acá en la tibia, en la zona central de la tibia, tardan mucho en consolidar. Ahí pudiéramos tener, por ejemplo, una inmovilización con un yeso hasta por un periodo de 8 a 10 semanas, Wow. e Ujú. incluso 12 si ya tenemos niños ya de mayor edad. Igualmente, ¿verdad? En el fémur es un hueso, este es un fémur, una maqueta. Un fémur tarda bastante pues, en cicatrizar. Ya huesos largos, huesos de carga como la tibia y el fémur, es frecuente que los tengamos que operar, en general Ujú. ya en mayores de 5 años, por ejemplo. Ujú. Ok, como no, es importante conocer, ¿verdad? Un poco acerca de esto, y es que la dinámica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Va a depender también de nuestra estructura ósea, y ahí es donde tenemos las mayores o los mayores tiempos de recuperación también, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, y especialmente en este caso que estamos hablando de las fracturas en niñas y niños. Antes de pasar a conocer un poco más, doctor, acerca de los cuidados que se deben de proveer para nuestras niñas
niñas y niños en casa, una consulta. ¿Las fracturas afectan el crecimiento de los huesos? ¿Hay alguna implicación en ese sentido? Sí, existen algunos aspectos que uno, ¿verdad?, debe manejar. Y es que, por ejemplo, si nosotros a una edad de ser niños nos fracturamos el fémur, Ujú, entonces la fractura va a consolidar. La fractura per se es un estímulo para que se dé un mayor crecimiento en ese hueso. Es decir, que si se fractura un fémur un niño, puede tener un mayor crecimiento de 1 a 2 centímetros al final, pues ya del crecimiento. ujú, Entonces, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto que también debemos de saber es que si se lesiona la zona de crecimiento, por ejemplo, la zona de crecimiento en un fémur que sí. da acá, en la zona cercana a la rodilla, es donde crece más, y acá en una tibia, en la zona cercana a la rodilla, en la Ujú, parte más arriba de la tibia. Entonces, si se nos lesiona la zona de crecimiento, entonces sí vamos a tener complicaciones. ujú. Estas complicaciones, en dependencia de la zona de crecimiento que se lesione, puede ser o acortamiento o puede ser también acortamiento y angulación. La angulación puede ser vista de frente o hay angulaciones que son más perceptibles si lo miramos de perfil. Entonces es por eso que las fracturas deben de tener, pues, un manejo adecuado por un especialista que sepa, pues, de ortopedia, ¿no? Claro, sí, un especialista, ¿no? La recomendación oportuna de un especialista, de un profesional que pueda tomar las previsiones necesarias para cuidar de nuestra niña, niño y también pues asegurar, ¿verdad?, que el proceso de recuperación sea el adecuado, que las recomendaciones sean las más oportunas para asegurar su bienestar y yo creo que eso es lo que buscamos todos los padres y madres de familia. Ahora, doctor, hablando un poco acerca de los cuidados que deben de tener nuestras niñas y niños después de quitar, por ejemplo, los yesos, que son los que se ponen el yeso para inmovilizar, ¿verdad? En esa etapa de recuperación, qué es lo más común que se recomienda? Bien, cuando nosotros hemos retirado un yeso, primero, cuando vamos a retirar yeso, debemos de explicarle a los padres Ajá, que cuando los retiramos nosotros utilizamos una sierra oscilante. Esa sierra pues no da vueltas, no es de forma circular, sino que solamente oscila, y eso es precisamente para evitar daño en la piel en el momento de retirar el yeso. Porque la piel en niños puede lesionarse ya sea por el calor de la sierra o por el filo de los dientes de la sierra. ujú, Entonces eso es al inicio. Cuando ya hemos retirado el yeso, debemos de explicarle a los padres que la piel en el niño va a tener una coloración oscura. Esa coloración oscura es la descamación, pues, normal de la piel que se ha acumulado ahí dentro, y que esto poco a poco se va a ir cayendo durante el baño, se va a ir desprendiendo ok, toda esa descamación. ujú, No es necesario que a un niño agarremos un paste y le demos ujú, porque le veo que está oscuro, que está curtido. No, no es así. Eso se va a ir desprendiendo poquito a poco con el ujú, baño, y eso toma tiempo. ujú. Al inicio, nosotros pues no mandamos de gabinete a terapia física a un niño pequeño, porque en general ellos recuperan el movimiento de las articulaciones solos. Ok, Entonces debemos darle chance al niño que tenga primero una movilización espontánea, sobre ujú, todo en la fractura del miembro superior, ujú, que tiene que ver con la inmovilización del codo, la muñeca. Entonces debemos dejar que el niño mueva espontáneamente, porque ellos logran la movilización completa sin necesidad, pues, de ir a sesiones de terapia física. Si al evaluarlo a las 6 semanas todavía hay algo, pues, de rigidez, entonces sí ya debe ser valorado por el especialista en medicina física y rehabilitación para hacer un plan de terapia física dirigido.
Ok, como no, entonces ahí ya tendríamos que hacer seguir, ¿verdad? El procedimiento adecuado y de acuerdo con la recomendación, con el criterio de nuestro especialista. Doctor, ahora, ¿hay alimentos que ayuden a que los huesos de los niños se fortalezcan? ¿Hay alimentos que apoyan este proceso? Cuando tenemos una fractura, Ujú, em, la alimentación debe de mantenerse pues normal. No necesitamos suplementaciones como por ejemplo de calcio o de vitamina D o alguna cosa, ujú, a menos que tengamos una evidencia que hay carencia de alguno de de estos componentes. ujú. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las fracturas abiertas, que pues ya son fracturas con exposición, que hay herida, hay alguna tendencia en ciertas personas de que si ven una herida dicen, no, no comas frijoles, no comas huevo, no comas carne. Y pues eso en realidad más bien no comerlo es perjudicial, Ajá. porque todos estos alimentos contienen proteínas y Ujú. en donde nosotros tenemos lesión, intervienen las proteínas que son importantes, son esenciales para la cicatrización. Entonces no necesitamos nosotros más que continuar con nuestra alimentación habitual, balanceada en el momento pues, de Ok. una fractura, dieta rica siempre en calcio, en vitamina D. Uno debe tener siempre exposición al sol porque la exposición al sol es precisamente lo que estimula a nuestro cuerpo Ok. a sintetizar la vitamina D. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes con refracturas, que se volvió a fracturar en un periodo de tiempo relativamente corto, tal vez con un golpe de baja energía, una caída que no fue muy intensa, entonces debemos de hacer mejor alguna cuantificación de vitamina D porque hay niños que sí pueden tener carencia de vitamina D3 y entonces ahí es donde nosotros debemos de hacer suplementación. Ujú. Si hay, por ejemplo, algún retardo en la cicatrización del hueso, igualmente uno debe de sospechar pues alguna alteración en el metabolismo óseo y debe de hacer este tipo de exámenes. Ujú. Ok, entendido. Entonces tenemos ahí la recomendación, ¿verdad? Y los comentarios de parte de nuestro especialista. Finalmente, doctor, a veces es inevitable, ¿verdad? Este tipo de situaciones, sobre todo cuando nuestros niños y niñas están practicando algún deporte y requiere, ¿verdad? Este tipo de contacto. Pero ¿hay alguna recomendación que podamos brindar para prevenir fracturas en nuestras niñas y niños? Si hacen algún deporte, si practican algún deporte, no sé. Estoy pensando quizás en los que andan jugando allí fútbol o béisbol o los que hacen atletismo. ¿Hay algunas recomendaciones que puedan brindarse para nuestras amigos y amigas que están escuchándonos? Sí, las lesiones cuando los niños pues están en crecimiento y tienen mucha actividad física y sobre todo pues si hay niños ya deportistas de alto rendimiento, preadolescentes o adolescentes, lo que podemos hacer es usar algunos medios de protección en dependencia del tipo de deportes. Deportes, por ejemplo, de contacto, debemos de usar los medios de protección pues en la cabeza, en la zona de los puños, en la zona torácica y en la zona de las extremidades, en el momento pues que hay combates, pues por ejemplo en el deporte de contacto. Ujú. Siempre como padres nos preocupamos por los niños y debemos de conocer qué tipo de entrenador también tenemos. Claro. Un entrenador pues debe de conocer principios básicos de anatomía y fisiología y ser capaz de detectar alguna anomalía en los niños deportistas. Por ejemplo, hay zonas acá en la maqueta, por ejemplo, en la zona de la tibia donde nosotros tenemos insertado el tendón patelar, suele doler por tracción del tendón patelar ahí en esa zona de la tibia y entonces debe de moderarse la actividad física en estos casos, pues porque
va a producir dolor, en determinado momento hay que suspender la actividad física un periodo de tiempo de un promedio de 6 semanas. Deben de ser valorados igualmente por el especialista para detectar pues si no hay otros factores de riesgo en esos casos. Este tipo de cosas le llamamos nosotros osteocondritis. La osteocondritis se pueden presentar en todos los lugares donde nosotros tenemos inserciones musculares. Por ejemplo, los niños en el béisbol que son pitchers pueden tener osteocondritis en el codo con mucha frecuencia. Los niños que tienen alta demanda de saltar en el deporte pueden tener dolor en la zona de las rodillas o abajo, en la zona de los pies, donde nosotros llevamos el tendón de Aquiles, en la parte del talón y en la parte del dorso del pie a nivel del quinto metatarsiano. Entonces, pues esas son cosas que aunque nosotros usemos medios de protección, pues no las vamos a evitar, ¿verdad? Sí. Pero sí deben de ser del conocimiento de la persona encargada del entrenamiento de estos niños. Aparte de eso, pues que en un equipo serio que entrena niños, pues debe de haber personas diversas, Claro. debe de haber un terapeuta, debe de haber el entrenador físico, debe de haber un director técnico y cosas por el estilo. ¿Cómo no? Yo creo que son cosas, ¿verdad? Detalles a las que debemos estar presentes. Es importante que fomentemos el deporte en nuestras niñas y niños y lo fomentemos en lugares, ¿verdad? Donde se le brinden las seguridades, las garantías para que ellos puedan desarrollarse, pero también puedan tener las atenciones adecuadas en el momento oportuno. Entonces, les dejamos por acá los comentarios de parte de nuestro especialista. Él es el doctor Francisco García Serrano, ortopedista pediátrico de nuestro Hospital Bautista. La mañana de hoy estuvimos conversando acerca de fracturas en nuestras niñas y niños. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok como Hospital Bautista y de allí puede ponerse en contacto también con nuestra área de mercadeo, contactando directamente por medio de nuestras redes sociales. Para mayor información puede llamarnos también al 22 64 90 20. Gracias por su sintonía y nos escuchamos el próximo fin de semana en una nueva emisión del programa Tu Salud, Nuestra Prioridad. Hasta entonces, buen fin de semana.